Mi nombre es María, tengo 60 años y llevo más de 3 décadas capturando los momentos más importantes de la vida de otras personas. He fotografiado más de 1000 bodas en toda España, desde íntimas ceremonias en pequeñas iglesias de Andalucía hasta suntuosas celebraciones en palacios de Madrid. Creía que ya lo había visto todo, a novias que huyen en el último momento, padrinos borrachos, familias que se pelean durante el banquete, pero ese sábado de octubre en Sevilla, algo cambió para siempre en la boda de los Herrera Meraus. Prometía ser espectacular. Elena, la novia, era hija de una importante familia de empresarios sevillanos, y habían contratado la hacienda de San José, una finca del siglo XVIII rodeada de olivos centenarios. Llegué temprano, como siempre, para capturar esos momentos previos que tanto me gustan, el nerviosismo de la novia, las risas de las damas de honor, los preparativos de último minuto. El cielo de Sevilla estaba despejado, con esa luz dorada que solo el otoño andaluz puede ofrecer, perfecto para las fotografías. Mientras ajustaba mi cámara Canon y revisaba los objetivos, pensé en Ricardo, mi esposo de 35 años. Esa mañana había salido temprano, diciendo que tenía una reunión de trabajo. A los 62 años, seguía siendo el director comercial de una empresa de construcción, y últimamente sus reuniones de trabajo en fin de semana se habían vuelto más frecuentes. No me molestaba. Después de tantos años de matrimonio, cada uno necesita su espacio. Además, yo también tenía mi trabajo, mi pasión. La fotografía había sido mi refugio durante los momentos difíciles de nuestro matrimonio, cuando perdimos a nuestro único hijo en un accidente de tráfico hace 15 años, cuando Ricardo pasó por esa crisis de mediana edad que duró casi 2 años, cuando yo misma dudé si quería seguir siendo esposa o simplemente una compañera de casa, pero habíamos sobrevivido, o eso creía la ceremonia. Comenzó a las 5. Elena estaba radiante en su vestido de encaje, y Pablo, el novio, no podía contener las lágrimas. Yo me movía como una sombra, capturando cada sonrisa, cada lágrima, cada mirada. Es curioso cómo uno puede volverse invisible cuando lleva una cámara. La gente te ve, pero no realmente. Te conviertes en parte del paisaje, en un observador silencioso de la vida. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al patio principal para el cóctel. Ahí fue cuando lo vi. Estaba ajustando mi teleobjetivo para capturar a los novios, brindando cuando una figura familiar cruzó por mi visor. El corazón me dio un vuelco. Era Ricardo, mi Ricardo, pero vestía un traje azul marino que no reconocía. Nunca me había dicho que conocía a los Herrera Morales. Vayó la cámara, confundida, y entonces la vi a ella, una mujer de unos 40 años, cabello castaño recogido en un moño elegante, vestida con un traje de chaqueta verde esmeralda que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Era hermosa, de esa manera natural, que no necesita mucho maquillaje. Estaba del brazo de Ricardo, riéndose de algo que él le había susurrado al oído durante unos segundos. Mi cerebro se negó a procesar lo que veía en mis ojos. Debe ser una confusión. Pensé en quizás es una colega de trabajo, quizás es la esposa de algún cliente, pero entonces Ricardo le puso la mano en la cintura, ese gesto íntimo que yo conocía tan bien, y ella se acercó a él con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. A mi esposo estaba ahí, a menos de 50 metros de mí, con otra mujer, en una boda, actuando como si fuera su pareja. Las manos me temblaron mientras subía la cámara. Por instinto profesional, por inercia, por shock, no lo sé, pero enfoqué hacia ellos. El teleobjetivo me acercó tanto que podía ver cada detalle y la forma en que ella tocaba su brazo cuando hablaba, cómo él le apartaba un mechón de cabello de la cara, la manera en que se miraban durante los brindis. Clic en mis dedos. Se movían solos, capturando cada imagen. 33 años de experiencia como fotógrafa me habían enseñado a trabajar incluso en estado de shock, pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Cada fotografía era una puñalada. Cada sonrisa que captaba de ellos era una humillación más. Señora María, ¿se encuentra bien? La voz de Elena, la novia, me devolvió a la realidad. Estaba pálida, probablemente como un fantasma. Me había quedado inmóvil durante varios minutos, con la cámara pegada a la cara. Sí, estoy bien, solo un pequeño mareo por el calor. Mentí, forzando una sonrisa en Elena. Me miró con preocupación. ¿Necesita sentarse? ¿Puedo pedirle a alguien que le traiga agua? No, no se preocupe, es su día especial, no debe estar pensando en mí. Pero my antras. Hablaba con Elena, mis ojos seguían buscando a Ricardo. Ahí estaba, ahora sentado en una de las mesas del patio,
con ella a su lado. Habían encontrado sitio en la mesa de algunos invitados que parecían conocer bien. Reían, brindaban, les servía vino. Parecían felices, parecían una pareja en el resto de la tarde. Pasó como en una nebulosa. Seguí trabajando, haciendo mi trabajo, pero era como si fuera una marioneta. Fotografié la entrada al comedor, los discursos, el primer baile, el corte, de la tarta, pero una parte de mí estaba siempre pendiente de esa mesa, de esa mujer, de mi esposo. Los vi bailar. Ricardo nunca bailaba conmigo, decía que no sabía, que se sentía ridículo, pero ahí estaba, moviéndose con gracia al ritmo de una balada, con ella en sus brazos, y yo lo capturé todo, cada paso, cada giro, cada mirada cómplice, aun cuando finalmente terminó la fiesta. Cerca de las 2 de la madrugada, yo tenía más de 500 fotografías en mi cámara, pero las que más me dolían eran las 32 imágenes de Ricardo y esa mujer, 32 pruebas de una traición que yo ni siquiera sabía que existía. Conduje de vuelta a casa en silencio, con las manos aún temblando. Sevilla estaba desierta a esa hora. Solo algunas farolas iluminaban las calles vacías. Nuestro apartamento en el barrio de Triana estaba a oscuras cuando llegué. Ricardo aún no había vuelto de su reunión de trabajo. Me senté en el sofá del salón, sin encender las luces, con la cámara en mis manos. 35 años de matrimonio, 35 años de complicidad, de risas, de llantos compartidos. Habíamos superado la muerte de nuestro hijo, las crisis económicas, los problemas de salud, habíamos envejecido juntos, habíamos creado una vida en común. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? Meses, años. ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántas reuniones de trabajo habían sido en realidad citas con ella? Escuché la llave en la cerradura a las 3:30 de la madrugada. Ricardo entró sigilosamente, probablemente pensando que yo estaría durmiendo. Pero yo seguía en el sofá, en la oscuridad. María, ¿qué haces despierta? Encendí la lámpara. Él se sobresaltó un poco al verme ahí, con la cámara en las manos. ¿Cómo ha ido la reunión?, pregunté, con una calma que no sentía. Bien, ya sabes. Cosas de trabajo. Muy aburrido. Se estaba quitando la corbata, la misma corbata azul que había llevado en la boda. ¿Y tu boda? ¿Todo bien? Sí, respondí en todo perfecto, muy reveladora. Ricardo no captó el doble sentido. Se fue al baño a lavarse los dientes, y yo me quedé ahí, mirando la cámara. Dentro de esa pequeña caja negra tenía las respuestas a todas mis preguntas. Tenía la verdad, tenía las pruebas. Pero ¿qué iba a hacer con ellas? No sé. Pude dormir. Me quedé tumbada en la cama, escuchando la respiración tranquila de Ricardo, preguntándome cómo era posible que él durmiera tan plácidamente mientras yo me desmoronaba por dentro. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas imágenes en sus manos en la cintura de ella, sus risas compartidas, la forma en que bailaban como si llevaran años haciéndolo. Cuando amaneció, Ricardo se levantó como cualquier domingo normal. Se duchó, se afeitó, bajó a desayunar. Yo fingí dormir hasta que se fue a comprar el periódico, como hacía todos los domingos desde que nos casamos. Ese pequeño ritual que antes me parecía entrañable, ahora me resultaba hipócrita en cuanto escuché cerrarse la puerta. Me levanté y fui directamente a mi estudio. Conecté la cámara al ordenador y comencé a descargar las fotografías. Primero aparecieron las de la ceremonia. Elena radiante, Pablo emocionado, los invitados sonrientes, todas perfectas, todas profesionales. Pero entonces llegaron las otras. La primera imagen de Ricardo, y esa mujer me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba mi esposo, el hombre con quien había compartido más de la mitad de mi vida, mirando a otra mujer con una ternura que yo no veía en sus ojos desde hacía años, quizás décadas. Pasé las siguientes 3 horas examinando cada fotografía, ampliándolas, estudiando cada gesto, cada expresión. Era como ser detective de mi propia vida, buscando pistas. Una traición que ahora parecía evidente. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había sido tan ciega? María, ¿estás arriba? La voz de Ricardo me sobresaltó. Rápidamente cerré las imágenes y bajé las escaleras, intentando parecer normal. Buenos días, dijo, dándome un beso en la mejilla, un beso que ahora me supo a mentira. ¿Has dormido bien? ¿Has dormido bien? Sí, perfectamente. ¿Mentí? ¿Qué tal el paseo? Bien. He comprado churros para desayunar. Los de la churrería de la esquina, los que te gustan. Los churros en nuestro pequeño capricho de los domingos. Otra tradición que ahora me parecía vacía. Pero sonreí. Le di las gracias, porque después de tantos años de matrimonio, una aprende a fingir cuando es necesario. Desayunamos en silencio,
leyendo el periódico. Él las páginas de deportes, yo las de cultura, todo normal, todo como siempre. Pero yo lo observaba por encima del periódico, buscando señales. ¿Había estado así de distante siempre? ¿Cuándo había sido la última vez que habíamos tenido una conversación real, íntima? Por cierto, dijo de repente, esta semana voy a tener varias reuniones tardías. Probablemente llegue tarde a casa. Ahí estaba otra mentira. Más encuentros con ella, probablemente. Vale. Respondí simplemente, yo también tengo trabajo. Los Herrera Morales quieren las fotos para el miércoles. Ricardo asintió y siguió leyendo. Para él, todo era normal. Pero para mí, cada palabra era una confirmación más de que nuestra vida era una farsa en el lunes, por la mañana. Decidí hacer algo que nunca antes había hecho al seguirlo. Sé que suena patético, pero necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde llegaba esta mentira. Ricardo salió de casa a las 8. Como siempre, yo esperé 10 minutos y luego salí con mi coche. Su empresa estaba en el Polígono Sur, a las afueras de Sevilla. Normalmente tardaba unos 20 minutos en llegar, pero esa mañana tomó un desvío que no conocía. Seguía a distancia, con el corazón acelerado. Paré en un semáforo a 3 coches de distancia, cuando vi que él se detenía en un pequeño café del centro. Y ahí estaba ella, esperándolo en la terraza. Quedé en el coche, observándolos. Él llegó, la besó en ambas mejillas, se sentó. Frente a ella. Pidieron café, hablaron. Rieron, parecían cómodos. Como si llevaran años haciéndolo. Duró 1 hora. 1 hora de desayuno íntimo, antes de irse cada uno a su trabajo. Cuando Ricardo se levantó para marcharse, le puso la mano en el hombro y le dijo algo al oído que la hizo sonreír. Luego se fue, probablemente a su oficina, a continuar con su día normal. Yo me quedé allí unos minutos más, observando a esa mujer. Pidió otro café, sacó un libro y se puso a leer. Parecía tranquila, en paz. No parecía la típica otra mujer atormentada por remordimientos. Parecían felices en esa noche. Cuando Ricardo llegó a casa a las 8:30, yo ya tenía la cena preparada. Actuamos como un matrimonio normal. Hablamos del trabajo, de los vecinos, de las noticias, pero todo me sonaba hueco, artificial. ¿Cómo ha ido tu día?, le pregunté, mientras cenábamos. Normal. Reuniones, papeles, lo de siempre. Muy aburrido, mentira. Había empezado su día con un desayuno romántico, con otra mujer, pero para mí, irá normal y aburrido. ¿Y mañana? ¿También tienes reuniones? Sí. Probablemente hasta tarde. No me esperes despierta. Otramente, más tiempo con ella en esa noche. Cuando Ricardo se quedó dormido, bajé otra vez al estudio. Volví a abrir las fotografías de la boda. Pero esta vez no me limité a mirarlas. Empecé a editarlas, a mejorarlas. Ajusté el contraste, la saturation. Convertí cada imagen en una obra de arte. Era perverso, lo sé. Estaba perfeccionando las pruebas de mi propia humillación, pero había algo terapéutico en el proceso. Cada ajuste, cada retoque, era una manera de procesar el dolor, de darle forma a mi rabia. Cuando terminé, tenía 32 fotografías perfectas, imágenes de alta resolución que capturaban cada detalle de la traición de mi esposo. Sus sonrisas, sus gestos íntimos, sus miradas cómplices. Todo perfectamente documentado, y entonces tuve una idea. Los martes por la tarde, Ricardo jugaba al pádel con sus amigos. Era otra de sus rutinas sagradas. Pero ahora me preguntaba si realmente jugaba al pádel o si era otra excusa para estar con ella. Decidí averiguarlo, esa tarde. Me fui al club deportivo donde supuestamente jugaba. Pregunté en recepción si había visto a Ricardo Mendoza. Describí su aspecto. La chica de recepción, que parecía conocerlo, me dijo que no había venido en semanas. Antes venía todos los martes, me explicó. Pero hace un mes que no lo veo. Le dije a Carlos, su compañero de juego, que si había pasado algo. Carlos conocía a Carlos. Trabajaba con Ricardo. Decidí llamarlo. María, qué sorpresa, ¿cómo estás? Bien. Carlos, oye, ¿tú sabes por qué Ricardo ha dejado de jugar al pádel? Está muy misterioso últimamente. Y hubo una pausa. Una pausa demasiado larga. Yo, bueno. Pensé que chulo sabía. Ricardo me dijo que había dejado el pádel porque tenía otros compromisos los martes por la tarde. ¿Qué tipo de compromisos? No me dijo exactamente, solo que, que había encontrado algo que le gustaba más que él. Paddle. Colgué el teléfono con una mezcla de rabia y tristeza. Incluso Carlos lo sabía. Probablemente todos sus amigos lo sabían. Yo era la única idiota que vivía en la ignorancia esa noche. Durante la cena,
Decidí probar algo. ¿Qué tal el pádel? La pregant casualmente bien. Bien, hemos ganado, respondió sin pestañear en otra mentira. Ni siquiera había ido al club. ¿Y Carlos cómo está? Bien, como siempre, muy competitivo. MS Carlos no había jugado con él en semanas anoche. Mientras Ricardo veía la televisión, yo me quedé en la cocina, lavando los platos y pensando. 35 años de matrimonio. 35 años de confianza, de amor, de complicidad. Y ahora descubría que al menos el último mes había sido una mentira completa. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuántas veces había vuelto a casa después de estar con ella? Me había besado, me había dicho que me quería. ¿Cuántas veces habíamos hecho el amor después de que él hubiera estado con otra mujer? El dolor era físico. Como si un puño apretado en el pecho que no me dejaba respirar bien, pero junto al dolor había otra cosa, rabia. Una rabia fría y calculadora que no sabía que tenía. Dentro subí al estudio y volví a abrir las fotografías. Las miré una por una, pero esta vez no sentí dolor. Sentí poder. Tenía en mis manos la verdad, tenía las pruebas. Tenía el control y por primera vez en días, sonreí en el miércoles por la mañana, después de que Ricardo se fuera al trabajo. Tomé una decisión, no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Necesitaba saber todo quién era ella, cuánto tiempo llevaba esto, qué planes tenían. Necesitaba la historia completa antes de decidir qué hacer. Vestí con ropa discreta y conduje hasta el café donde los había visto. Pedí un cortado y me senté en una mesa desde donde podía observar la entrada. Si se veían regularmente, quizás ella vendría sola a veces, quizás podría averiguar algo más sobre ella. Estuve allí 2 horas sin suerte, pero cuando llamé, disponía a marcharme. La vi llegar, sola esta vez, vestida con un traje de chaqueta gris y llevando un maletín. Parecía una mujer profesional. Segura de sí misma, se sentó en la misma mesa donde había estado con Ricardo. Pidió café y sacó un portátil. Trabajó durante 1 hora, contestando emails y hablando por teléfono. Pude escuchar fragmentos de conversación en algo sobre contratos, sobre clientes, sobre reuniones. Parecía ser arquitecta o algo relacionado con la construcción. Cuando se levantó para marcharse, la seguí. Subió a un BMW azul marino y condujo hasta una elegante oficina en el centro de Sevilla. El edificio tenía un cartel en arquitectura y diseño Ruiz Vega. Aparqué enfrente y esperé media hora después. Salió un hombre mayor que parecía ser el jefe. Intercambió unas palabras con ella en la puerta y pude ver que le decía hasta mañana. Patricia. Ya tenía un nombre esa tarde. Mientras Ricardo estaba en otra de sus supuestas reuniones, busqué en internet Patricia Ruiz Vega, arquitecta, Sevilla. Encontré su perfil en LinkedIn. Patricia Ruiz Vega, 42 años, arquitecta especializada en rehabilitación de edificios históricos, divorciada, sin hijos según su perfil personal en redes sociales. Era hermosa, sí, pero no de esa manera artificial que yo había imaginado. Tenía una belleza natural, inteligente. En sus fotos se la veía viajando, con amigos, sonriendo. Una mujer independiente, exitosa, feliz, exactamente lo contrario de lo que yo me había convertido en los últimos años. Seguí investigando. Encontré artículos sobre proyectos que había dirigido, entrevistas en revistas de arquitectura. Era buena en lo suyo, respetada en su profesión. No era la típica rompematrimonios que uno imagina. Era una mujer hecha y derecha que, por alguna razón, había decidido meterse en la vida de un hombre casado. El jueves decidí dar un paso más. Llamé a la oficina de Patricia haciéndome pasar por una potencial cliente. Quería remodelar mi casa, dije, y habían recomendado sus servicios. Me dieron cita para el viernes por la tarde. Llegué a la oficina nerviosa, sin saber muy bien qué esperaba conseguir. Patricia me recibió con una sonrisa profesional y me invitó a sentarme en su despacho. Era exactamente como la había imaginado, elegante, organizada, con buen gusto. Cuénteme sobre su proyecto, me dijo. Sacando un cuaderno improvisé. Sobre la marcha. Quería renovar mi cocina, cambiar los azulejos del baño, modernizar el salón. Ella tomaba notas, hacía preguntas técnicas, me mostraba catálogos. Era profesional, competente, agradable. ¿Vive sola?, me preguntó en un momento dado, como parte de las preguntas de rigor para el diseño. No, con mi marido, respondí. Observando su reacción, no hubo ninguna, ni un pestilleo, ni una sonrisa incómoda, nada. Siguió con sus preguntas como si tal cosa. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Es importante saberlo para entender los gustos de ambos. 35 años, dije. Esta vez sí hubo una reacción, una ligera tensión en su sonrisa.
Un breve momento de silencio. ¡Qué maravilloso!, dijo finalmente. Es difícil encontrar matrimonios que duren tanto hoy en día. Había algo en su tono, una ligera amargura que no pudo disimular. Seguimos hablando de reformas, de presupuestos, de plazos, pero yo ya no estaba prestando atención a sus palabras. Estaba estudiando sus gestos, sus expresiones, buscando pistas sobre qué tipo de mujer era, que podía ver en mi marido. Al final de la reunión, me dio su tarjeta. Le haré un presupuesto para la próxima semana, me dijo, pero le advierto que tengo mucho trabajo en estos momentos. Quizás tengamos que esperar un poco para empezar. Salí de allí con más preguntas que respuestas. Patricia parecía una mujer normal, decente incluso. No encajaba en el estereotipo de la otra mujer. Eso me confundía y me dolía aún más. Si hubiera sido una mujer sin escrúpulos, una aprovechada, habría sido más fácil odiarla. Pero parecía genuina en esa noche. Ricardo llegó tarde como había prometido. Cenamos en silencio, viendo las noticias. Yo lo observaba, buscando señales de culpabilidad, de remordimiento, pero no había nada. Parecía el mismo de siempre, cansado después del trabajo, concentrado en la televisión, ajeno a mi dolor. ¿Qué tal tu día?, me preguntó mientras se lavaba los dientes. Normal, respondí. He tenido una reunión con una arquitecta para lo de la cocina. Se detuvo Ann por un segundo. Vi algo en sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Pero enseguida recuperó la compostura. ¿Qué arquitecta? Patricia Ruiz Vega. Dicen que es muy buena en esta. Tal vez la reacción fue más evidente. Se puso pálido. La mano con el cepillo de dientes se detuvo a medio camino de su boca. Patricia Ruiz Vega, ¿de ese nombre? Sí, ¿por qué? ¿La conoces? Otra pausa, demasiado larga para ser casual. No, no la conozco. Solo me sonaba el nombre, pero no sé de dónde. Mentira. Una mentira tan evidente que incluso él se dio cuenta. Terminó de lavarse los dientes rápidamente y se metió en la cama. Dándome la espalda, yo me quedé despierta, pensando. Había dado en el clavo. La mención del nombre de Patricia lo había desestabilizado completamente. Ahora tenía la confirmación de que se conocían, de que había algo entre ellos, pero también tenía algo más. Tenía poder en Ricardo. Estaba asustado. Había visto en sus ojos algo que no veía desde hacía años: en respeto, miedo, incertidumbre. Ya no era el marido que me daba por sentada. Ahora sabía que yo sabía algo, y eso lo ponía nervioso. En el viernes por la mañana, Ricardo se comportó de manera extraña, más atento de lo habitual, más cariñoso. Me trajo el café a la cama, me preguntó por mis planes del día, incluso me dijo que estaba guapa. Después de días de indiferencia, tanta atención resultaba sospechosa. ¿Qué tal si cenamos fuera esta noche?, me propuso. Hace tiempo que no salimos solos. ¿No tienes reuniones? Las he cancelado. Quiero pasar tiempo contigo. Interesante. Mi marido, que llevaba semanas llegando tarde por reuniones de trabajo, de repente quería cenar conmigo. ¿Habría hablado con Patricia? ¿Le habría contado lo de mi visita? Acepté la invitación. Cenamos en un restaurante que habíamos frecuentado cuando éramos jóvenes, en el barrio de Santa Cruz. San Ricardo se esforzó por ser encantador, hablando de nuestros primeros años de matrimonio, de los viajes que habíamos hecho, de los planes que teníamos para la jubilación, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Solo podía pensar en que esas mismas manos que ahora sostenían las mías habían acariciado a otra mujer días antes, que esa misma boca que me decía que me quería había besado a Patricia, que esos mismos ojos, que ahora me miraban con ternura, habían mirado a otra mujer con deseo. ¿Estás bien, María? Pareces distante. Estoy bien, mentí, solo cansada. Últimamente trabajas demasiado. Quizás deberías tomarte unas vacaciones. ¿Vacaciones? Para que él pudiera estar con Patricia sin tener que inventar excusas. Quizzes, respondí. Volvimos a casa, en silencio. Ricardo parecía aliviado, como si la cena hubiera cumplido su propósito. Probablemente pensaba que había logrado desviar mis sospechas, que todo volvía a estar bajo control, pero se equivocaba. Yo tenía las fotografías, tenía su nombre, tenía pruebas, y ahora tenía un plan en esa noche. Mientras él dormía, bajé al estudio y encendí el ordenador. Abrí las 32 fotografías de la boda y las estudié una por una, no como una esposa traicionada, sino como una profesional, como la fotógrafa experimentada, que era. En cada imagen contaba una historia, la historia de un hombre que había encontrado el amor fuera de su matrimonio, la historia de una mujer que había decidido arriesgar su reputación por un hombre casado, la historia de una traición perfectamente documentada. Yo tenía que decidir qué hacer con esa historia. Podía confrontar a Ricardo, exigir explicaciones, montar una escena, podía ir a ver a Patricia,
hablar con ella mujer a mujer. Podía consultar con un abogado, preparar un divorcio, dividir los bienes a no, podía hacer algo más inteligente. Algo que me diera el control de la situación. Sonreí mientras guardaba las fotografías en una carpeta nueva. Las titulé La Verdad, porque eso era la verdad pura, sin filtros, sin mentiras, y la verdad, bien usada, podía ser una arma muy poderosa. El sábado amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. Ricardo se levantó temprano, aparentemente relajado después de nuestra cena de la noche anterior. Silbaba mientras se duchaba, algo que no había hecho en meses. Creía que había logrado tranquilizarme, que sus atenciones habían disipado cualquier sospecha, que poco me conocía después de tantos años, mientras él desayunaba leyendo el periódico. Yo fingía revisar mi correo electrónico, pero en realidad estaba observándolo, estudiando a este hombre que había compartido mi vida durante más de 3 décadas. ¿Cuándo había empezado a convertirse en un extraño? ¿Cuándo había dejado de ser el hombre del que me enamoré? ¿Tienes planes para hoy?, me preguntó, sin levantar la vista del periódico. Sí, tengo que entregar las fotos de la boda de los Herrera Morales. Y luego, pensaba ir a ver a mi hermana. Mentí. No tenía planes de ver a Esperanza, pero que Ricardo pensara que estaría fuera de casa durante horas. Perfecto. Yo también tengo cosas que hacer. Quizás podríamos quedar para cenar otra vez. ¿Qué te parece? Otra cena romántica. Más teatro a más fingimiento. Claro, respondí, forzando una sonrisa. Después de que Ricardo se fuera, me quedé sentada en la cocina durante largo rato, bebiendo café y pensando. Tenía las pruebas de su infidelidad, pero ¿qué iba a hacer con ellas? Había pasado toda la noche anterior dándole vueltas a la situación, y por fin había llegado a una conclusión. No iba a confrontarlo, no iba a montar una escena, no iba a convertirme en una de esas mujeres que gritan y lloran y ruegan. Tenía 60 años, no era una niña, y después de 30 años como fotógrafa profesional, había aprendido algo muy valioso. El momento perfecto para hacer una fotografía es cuando el sujeto no se da cuenta de que está siendo observado. Ricardo no se daba cuenta de que lo estaba observando. Todavía no subí al estudio y abrí las fotografías en mi programa de edición. Seleccioné las 10 mejores imágenes, las más reveladoras, las que contaban la historia más clara. Luego, trabajé en cada una con el cuidado de un artista. Ajusté la luz, mejoré el contraste, enfoqué los detalles importantes. Cuando terminé, tenía 10 fotografías que podrían haber estado en una galería de arte. Fotografías de mi esposo traicionándome con otra mujer, convertidas en obras maestras. Imprimí las 10 imágenes en papel fotográfico de alta calidad, tamaño 20x30, cada una perfecta, cada una devastadora. Luego las guardé en un sobremanila y las metí en mi bolso. Mi primera parada fue el despacho de abogados Jiménez Soto, en la Avenida de la Constitución. Habían llevado el divorcio de mi prima 3 años antes, y recordaba que habían sido muy profesionales. Pedí cita urgente para el lunes. ¿Es un caso de divorcio? La secretaria por teléfono. Sí, respondí. Y tengo pruebas. La segunda parada fue la oficina de Patricia. Sabía que no estaría allí un sábado, pero quería ver el edificio otra vez, familiarizarme con el entorno. Aparqué enfrente y observé durante unos minutos. Era un edificio elegante, en una zona cara de la ciudad. Patricia había trabajado duro para llegar donde estaba. Tenía mucho que perder en la tercera parada. Fue un café cerca de la oficina de Ricardo. Sabía que algunos de sus colegas solían ir allí los sábados por la mañana, y efectivamente, allí estaba Carlos, su excompañero de pádel, desayunando con otros 2 hombres que reconocí de las cenas de empresa, y me acerqué a su mesa con una sonrisa. Carlos, qué casualidad. María, ¿cómo estás? Tal. Ricardo, bien, muy bien. De hecho, quería preguntarte algo. Ricardo me ha dicho que ha dejado el pádel porque está muy ocupado con el trabajo, pero no me ha dado detalles. ¿Tú sabes algo? Carlos se removió incómodo en su silla. Los 2 hombres intercambiaron miradas. Bueno, yo no sé exactamente qué te ha dicho Ricardo. La verdad, Carlos, somos amigos desde hace años. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Carlos suspiró. Mira, María, no sé si debería decirte esto, pero Ricardo está saliendo con alguien. Una arquitecta. Lleva meses hablando de ella. Las palabras me golpearon como una bofetada, aunque ya me las esperaba. Pero oírlo de labios de otra persona, saber que toda la gente de su círculo lo sabía, me dolió más de lo que había anticipado. Why? ¿Tú qué opinas de eso?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Yo. Mira, María, no es asunto mío, pero me parece muy mal. Tú eres una buena mujer,
Y Ricardo no sé qué le pasa, dice que está enamorado, que nunca había sentido algo así. Enamorado. Mi esposo de 35 años estaba enamorado de otra mujer, y lo contaba por ahí como si fuera algo de lo que sentirse. Orgulloso en gracias por la honestidad, Carlos, dije. Te agradezco que me hayas contado la verdad, Ann María. Yo, si necesitas algo, lo que sea. Ann, ¿estoy bien? Le aseguré a muy bien. Y era cierto, Ann, por primera vez en días. Me sentía bien, tenía toda la información que necesitaba. Ahora solo tenía que decidir cómo usarla. Volví a casa y me encerré en el estudio. Saqué las fotografías del sobre y las extendí sobre mi mesa de trabajo. 10 imágenes que contaban la historia completa de la traición de Ricardo. 10 pruebas irrefutables de que mi matrimonio era una mentira, Ann. Pero también eran 10 herramientas. 10 armas. 10 maneras de recuperar el control de mi vida. Cogí mi teléfono y marqué el número de la oficina de Patricia. Saltó el contestador. Hola. Soy María Vázquez. Nos conocimos ayer para hablar de la reforma de mi casa. He cambiado de opinión sobre el proyecto. Me gustaría quedar con usted el lunes para hablar de otros asuntos. Es importante, muy importante. Colgué el teléfono. El lunes iba a ser un día muy interesante. Ricardo llegó a casa a las 8, con flores. Margaritas blancas, mis favoritas, o las que habían sido mis favoritas hace 20 años. Ahora me parecían patéticas. Para la mujer más hermosa de Sevilla, dijo, dándome un beso en la mejilla. Gracias, respondí, poniendo las flores en un jarrón. ¿Cómo ha ido tu día? Bien, he estado con unos amigos. Hemos tomado unas cervezas, hemos hablado de fútbol, cosas de hombres. Ya sabes, a más mentiras. Probablemente había estado con Patricia y ahora llegaba a casa con flores para acallar su conciencia. Cenamos en el comedor, con las margaritas. Como centro de mesa. Ricardo se esforzó por ser conversador, contándome anécdotas del trabajo, preguntándome por mi hermana. Yo respondía con monosílabos, observándolo. Este hombre que me había traicionado, que mentía con tanta facilidad, que jugaba conmigo como si fuera una idiota. Estás muy callada, me dijo. ¿Te pasa algo? Estoy cansada, respondí. Ha sido una semana muy larga. Quizás deberías tomarte unos días de descanso. Yo podría cuidar de ti, cuidar de mí. Mientras seguía viéndose con Patricia, quizzes, dije esa noche. Ricardo intentó hacer el amor conmigo. Hacía semanas que no lo intentaba, pero supongo que las flores y la cena romántica habían despertado algo en él. O quizás solo se sentía culpable. Yo lo rechacé suavemente. Estoy muy cansada, le dije. Él no insistió. Se dio la vuelta y se quedó dormido en 5 minutos. Yo me quedé despierta, escuchando su respiración, pensando en el lunes el domingo. Pasó lentamente. Ricardo siguió con su teatrillo de marido atento, preparándome el desayuno, proponiéndome planes para el día. Yo seguí el juego, pero por dentro contaba las horas el lunes por la mañana. Después de que Ricardo se fuera al trabajo, me vestí con mi mejor traje, azul marino, elegante, profesional. Me maquillé con cuidado, me peiné, quería estar perfecta. Para lo que iba a hacer a las 10, tenía cita con el abogado. Don Fernando Jiménez me recibió en su despacho, un hombre de unos 50 años con aire serio y profesional. Señora Vázquez, me ha dicho que tiene un caso de divorcio con pruebas. Saqué las fotografías del sobre y las extendí sobre su mesa. Don Fernando las examinó una por una, sin mostrar emoción. Estas son muy explícitas, dijo finalmente. Soy fotógrafa profesional, respondí. Sé documentar la realidad. ¿Cuántos años lleva casada? 35. ¿Tienen hijos? Tuvimos un hijo. Murió hace 15 años. Lo siento. Hizo una pausa. ¿Régimen económico? ¿Gananciales? ¿Bienes importantes? ¿La casa? ¿El apartamento de la playa? ¿El estudio de fotografía? ¿Las 2 cuentas de ahorro Todo Emirias? Don Fernando tomó notas mientras hablaba. Con estas pruebas, tenemos un caso muy sólido, me dijo. Podemos alegar adulterio, pedir la separación de bienes, exigir una compensación económica. Su esposo va a tener que negociar. No quiero dinero. Le dije, quiero justicia. La justicia, señora Vázquez, a menudo se mide en términos económicos. Salí del despacho del abogado sintiéndome poderosa. Tenía una estrategia legal, tenía pruebas, tenía opciones, pero antes de ponerla en marcha, quería hacer algo más. A las 12, llegué a la oficina de Patricia. La recepcionista me anunció, y pocos minutos después, Patricia apareció en el vestíbulo. Llevaba un vestido negro que la hacía parecer aún más elegante. Señora Vázquez, me saludó con una sonrisa profesional. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. ¿Podemos hablar en privado? Me llevó a su despacho y cerró la puerta. Yo saqué el sobremanila de mi bolso y lo puse sobre su mesa. Antes de que abra eso, le dije, quiero que sepa que soy María Mendoza, la esposa de Ricardo Mendoza. Patricia se quedó inmóvil. Toda la sangre desapareció de su cara. Yo, abra el sobre, le dije tranquilamente, con manos temblorosas. Patricia abrió el sobre y sacó las fotografías. Las miró una por una, cada vez más pálida. ¿Dónde? En la boda de los Cergera Merals. Yo era la fotógrafa. Ustedes fueron mis invitados especiales. Patricia se dejó caer en su silla. Las fotografías temblaban en sus manos. Señora Mendoza, llámeme María, le dije. Después de todo, tenemos mucho en común. Las dos amamos al mismo hombre. Hubo un silencio largo. Patricia miraba las fotografías como si no pudiera creer lo que veía. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente. Que me escuche, respondí. Que me des 5 minutos para contarle quién es realmente el hombre del que está enamorada. Patricia asintió, sin dejar de mirar las fotografías. Ricardo y yo llevamos casados 35 años. Hemos pasado por todo juntos. A la muerte de nuestro hijo, crisis económicas, enfermedades, años buenos y años malos. He sido su esposa, su amante, su confidente, su compañera. He sacrificado mi carrera por él. He cuidado de su madre enferma. He aguantado sus cambios de humor, sus depresiones, sus miedos. Patricia me escuchaba en silencio. ¿Usted cree que está enamorada?, continué. Pero, ¿sabe qué tipo de hombre es capaz de mentir durante meses? De engañar a la mujer que ha estado a su lado durante más de la mitad de su vida, de llevar a su amante a una boda y reírse mientras su esposa trabaja a 50 metros de distancia. Yo no sabía que usted estaba allí, murmuró Patricia. Eso no es el punto. El punto es que Ricardo es un mentiroso, un hombre que ha perdido el respeto por la mujer que más lo ha amado en la vida. ¿Qué le hace pensar que no va a hacer lo mismo con usted? Patricia dejó las fotografías sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Yo no quería que pasara esto. Al principio, era solo. Nos conocimos en un proyecto de trabajo. Él era encantador, divertido. Me dijo que su matrimonio estaba acabado, que ustedes eran más compañeros de casa que esposos. ¿Y usted le creyó? Sí. Susurró. Sí, le creí, porque quería creerle. Patricia, le dije con voz pausada, inclinándome lentamente hacia adelante desde mi silla de cuero negro, manteniendo mis ojos fijos en los suyos, sin pestañear siquiera. Mi voz era serena como la superficie de un lago en calma, pero cada palabra llevaba el peso acumulado de 35 años de experiencia matrimonial, de decepciones silenciadas, de pequeñas traiciones que se habían ido acumulando como gotas de lluvia hasta formar un océano de dolor. Usted es una mujer inteligente. Eso es evidente en cada gesto que hace. Exitosa sin duda alguna. Lo veo en esta oficina elegante con vista panorámica a la ciudad. Independiente económica y emocionalmente. Eso se nota en la manera en que camina, en cómo sostiene la cabeza en alto. Hice una pausa, deliberada, observando cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente bajo la luz dorada que se filtraba a través de los ventanales de cristal templado. Sus manos, perfectamente manicuradas con Esmalt Color Nude, se aferraron con fuerza disimulada al borde de su escritorio ejecutivo. Lo veo en la forma en que habla, con esa seguridad que solo da el éxito profesional, en cómo se viste con esa elegancia discreta pero costosa, en la manera en que maneja esta oficina con tanta naturalidad y seguridad. Es obvio que ha trabajado duro para llegar hasta aquí, que ha luchado en un mundo de hombres para ganarse un lugar respetado. Sus ojos se agrandaron ligeramente, como si no esperara que una mujer de mi edad pudiera leer tan claramente las señales de su éxito. Tiene toda la vida por delante, un futuro brillante esperándola como una promesa dorada. Oportunidades que otras mujeres de mi generación nunca tuvimos. Volví a hacer una pausa, más larga esta vez, dejando que el silencio se instalara entre nosotras como una presencia tangible. El tic-tac del reloj de pared suizo se volvió más audible, marcando los segundos con una precisión casi insultante. ¿De verdad quiere desperdiciar todo eso? Toda esa promesa, todo ese potencial que ha construido con tanto esfuerzo, con un hombre que es capaz de mentir tan fácilmente como respira, un hombre que lleva 35 años engañando sistemáticamente a la mujer con quien se casó ante Dios y ante la ley, que es capaz de mirarme a los ojos cada mañana durante el desayuno y fingir que me ama mientras planea encontrarse con usted en la intimidad. Patricia permaneció en silencio durante mucho tiempo.
tanto que pude escuchar el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado y el murmullo distante del tráfico en la avenida principal que se extendía 30 pisos más abajo. Sustai tamborilearon nerviosamente sobre la superficie de cristal de su escritorio, creando un ritmo irregular que traicionaba su aparente calma. Podía ver el conflicto interno reflejado en su rostro como en un espejo, la lucha épica entre lo que su corazón enamorado quería creer desesperadamente y lo que su mente racional, entrenada en el mundo de los negocios, ya sabía que era una verdad ineludible. Sus ojos se desviaron hacia la ventana panorámica, buscando quizás una respuesta en los edificios de acero y cristal que se alzaban como monolitos modernos hacia el cielo gris de la tarde, luego hacia sus manos perfectamente cuidadas, finalmente, hacia el suelo de mármol italiano, que reflejaba la luz como un espejo pulido. Cuando por fin levantó la vista hacia mí, tenía los ojos llenos de lágrimas no derramadas que brillaban como diamantes bajo la luz fluorescente fría de la oficina, cada una conteniendo una historia de dolor y desilusión que yo conocía demasiado bien. ¿Qué va a hacer?, me preguntó con voz quebrada, apenas un susurro que parecía salir desde lo más profundo de su alma herida. Sus palabras temblaron en el aire entre nosotras como hojas secas en el viento otoñal, cargadas de miedo y desesperanza. Eso depende completamente de usted, Patricia, respondí, manteniendo mi tono firme pero no necesariamente cruel. No, quería. Quería que entendiera la situación con toda su complejidad. Saqué lentamente las fotografías de mi bolso de cuero negro, el mismo que había usado en mi boda hace 35 años, una por una, con la misma ceremonia con que un abogado presenta evidencia crucial ante un tribunal. Las coloqué meticulosamente sobre su escritorio, como si estuviera jugando una partida de póker, donde no solo el dinero, sino la vida misma, estaba en juego. Estas fotografías pueden aparecer en un juzgado durante un proceso de divorcio, que será inevitable si las cosas continúan por este camino. Pueden ser presentadas como evidencia irrefutable ante un juez que decidirá no solo el destino de nuestros bienes acumulados durante décadas de trabajo conjunto, sino también de nuestras pensiones, de la casa donde crié a mis hijos, de todo lo que hemos construido ladrillo a ladrillo a lo largo de más de 3 décadas juntos. Hice una pausa teatral, observando cómo sus ojos se agrandaban progresivamente mientras contemplaba las imágenes que documentaban su traición con una claridad brutal. También pueden llegar hasta la oficina de su jefe, ese hombre distinguido, de cabello gris que vi en el lobby cuando llegué, con su traje de 3.000 euros y su reloj suizo. Imagínese la conversación que tendría con él cuando estas fotografías aparezcan en su escritorio una mañana cualquiera. Patricia se estremeció, visiblemente, sus manos temblando como hojas en una tormenta. Pueden circular como virus entre sus colegas, esos profesionales respetables, con quienes almuerza todos los días en restaurantes elegantes, discutiendo contratos millonarios y fusiones empresariales. Imagínese sus conversaciones en los pasillos, sus miradas de reojo, sus sonrisas condescendientes. La vi palidecer progresivamente, como si la sangre se estuviera drenando lentamente de su rostro. Pueden llegar a su familia, a sus padres que tanto se enorgullecen de su éxito profesional, a sus hermanos, a sus primos, a esos amigos de la infancia que la admiran por todo lo que ha logrado. Pueden aparecer en las redes sociales, enviadas, de forma anónima, circulando por WhatsApp como chisme malicioso que se propaga más rápido que un incendio forestal. Hice otra pausa, dejando que cada palabra penetrara como una gota de ácido. Pueden arruinar no solo su reputación profesional, tan cuidadosamente construida año tras año con dedicación y sacrificio, sino también su vida personal, sus relaciones más íntimas, su futuro, en esta ciudad donde ha invertido tanto tiempo y energía en construir una imagen respetable. Patricia se puso aún más pálida, el color drenándose completamente de su rostro, como si alguien hubiera abierto una válvula y dejado escapar toda la vida de su cuerpo. Sus manos temblaron incontrolablemente mientras se aferraba al borde de su escritorio como un náufrago se aferra a un pedazo de madera flotante en medio del océano. «Oh», preguntó, la palabra saliendo de sus labios como el último suspiro de un moribundo, cargada de una desesperación tan palpable que casi podía tocarse. «O usted puede hacer lo correcto», continué, permitiendo que mi voz tomara un tono ligeramente más suave pero manteniendo la firmeza de acero que había desarrollado. Después de décadas de lidiar con las pequeñas y grandes traiciones de la vida matrimonial, terminar con esto completamente y de manera definitiva, cortar todos los lazos que la unen a Ricardo,
como si fueran cadenas que la esclavizan. Desaparecer de la vida de mi esposo como si nunca hubiera existido. Como si hubiera sido solo un mal sueño del que finalmente despierta. Permitirme intentar recuperar al hombre con quien me casé, si es que aún queda algo del Ricardo que conocí hace 35 años, algo que valga la pena el esfuerzo de recuperar. ¿Y si hago exactamente eso? Si termino todo esto ahora mismo y desaparezco de sus vidas para siempre, ¿usted destruirá las fotografías?, preguntó con una mezcla explosiva de esperanza desesperada y resignación amarga en su voz, como alguien que intenta negociar con un secuestrador por su propia libertad. Anne sonreí lentamente, pero no era una sonrisa de alegría o satisfacción. Era la sonrisa melancólica de una mujer que había aprendido a golpes que la vida rara vez ofrece garantías simples o finales felices, como en los cuentos de hadas que leía cuando era niña. Era la sonrisa de quien ha vivido lo suficiente para saber que la justicia real es más compleja que la que aparece en las películas. Eso dependerá enteramente de Ricardo y de las decisiones que tome a partir de este momento, respondí con la paciencia de una maestra, explicando una lección difícil a un estudiante particularmente lento. Si vuelve a casa verdaderamente arrepentido, no solo con palabras vacías, sino con hechos concretos que demuestren su remordimiento. Si vuelve a ser el hombre que era cuando nos conocimos en aquella cafetería universitaria, hace más de 3 décadas, si me demuestra día tras día, semana tras semana, mes tras mes, que nuestro matrimonio, nuestra historia juntos, construida con sacrificio y amor, vale la pena el esfuerzo monumental de salvar, entonces quizás, solo quizás, estas fotografías puedan desaparecer para siempre en las llamas de una chimenea. Patricia me miró durante un largo rato que se sintió como una eternidad, estudiando cada línea de mi rostro, como si tratara de descifrar un código secreto o leer mi alma a través de mis ojos. Sus pupilas buscaban alguna señal de que esto era un farol elaborado, una mentira piadosa, una actuación teatral diseñada para asustarla. Pero yo había vivido 60 años, había sobrevivido a decepciones, pérdidas, pequeñas muertes diarias, y sabía que la verdad, por dolorosa y brutal que pueda ser, siempre es infinitamente más poderosa que cualquier engaño, por elaborado que sea mente, después de lo que parecieron horas, pero fueron apenas algunos minutos marcados implacablemente por el reloj suizo. Asintió lentamente, como si cada movimiento de su cabeza le costara un esfuerzo sobrehumano. Está bien, dijo con voz ronca y quebrada, como si las palabras le rasguñaran la garganta al salir, dejando heridas sangrantes a su paso. Terminaré con él. Le diré que todo ha sido un error terrible, que no puedo seguir con esta situación, que nos está destruyendo a todos. Pero quiero que sepa algo, señora Mendoza, no lo hago, principalmente por miedo a esas fotografías, o a las consecuencias sociales que puedan traer. Hizo una pausa, respirando profundamente como si reuniera valor para sus próximas palabras. Lo hago porque tiene razón, porque en el fondo de mi corazón, sé que es verdad lo que dice. Me merezco algo infinitamente mejor que un hombre que es capaz de mentir tan descaradamente, tan sistemáticamente, a su esposa de 35 años, que puede mirar directamente a los ojos a la mujer que lo ha amado incondicionalmente durante décadas, y engañarla sin el menor remordimiento, sin la más mínima consideración por el dolor que está causando. Me levanté con toda la dignidad que pude reunir, sintiéndome como una reina que acaba de ganar una batalla crucial, pero costosa. Recogí las fotografías una por una, guardándolas cuidadosamente en mi bolso, como si fueran documentos históricos, de valor incalculable. Cada imagen representaba no solo una traición documentada, sino también una prueba tangible de mi determinación inquebrantable, de mi negativa rotunda a seguir siendo invisible en mi propia vida. Ha tomado una decisión extremadamente inteligente y valiente, le dije, ajustándome el abrigo negro que había elegido cuidadosamente esa mañana, sabiendo que esta conversación cambiaría todo. Anne y Patricia. Me detuve en la puerta de cristal. Esmond, volviéndome hacia ella una última vez con la solemnidad de quien pronuncia las últimas palabras de un discurso histórico. Si realmente se preocupa por Ricardo, si alguna vez sintió algo genuino y auténtico, por el más allá de la emoción de lo prohibido, ayúdelo a encontrar el camino de vuelta a casa, a redescubrir al hombre que era antes de convertirse en este extraño que traiciona a quienes más lo aman. Porque si no lo hace, si él no es capaz de reunir el valor necesario para reparar el daño monumental que ha causado a nuestro matrimonio y a nuestras vidas, estas fotografías van a arruinar mucho más que nuestro matrimonio de 35. AC van a arruinar su carrera brillante,
su reputación construida con tanto esfuerzo, y cualquier posibilidad de una vida digna y respetable que pueda tener en el futuro en esta ciudad o en cualquier otra. Salí de la oficina sintiéndome extrañamente vacía, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas interminables y finalmente pudiera exhalar todo el aire viciado que había estado guardando en mis pulmones. Había esta batalla crucial, pero no me sentía victoriosa en absoluto, solo profundamente, abrumadoramente cansada, como si hubiera envejecido una década completa en el transcurso de una sola hora intensa. Las luces fluorescentes del edificio corporativo me parecían demasiado brillantes, casi agresivas. Los sonidos de la ciudad demasiado fuertes, como si mis sentidos hubieran quedado hipersensibilizados por la tensión emocional, el ascenservallo, lentamente, deteniéndose en cada piso con una precisión mecánica que contrastaba brutalmente con el caos emocional que sentía en mi interior. Cada ding del ascensor resonaba en mi cabeza como el tañido de una campana funeraria, marcando el final de una era y el comienzo incierto de otra. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa a las 8:30 como siempre, siguiendo su rutina perfectamente, cronometrada de 30 años, colgando las llaves en el mismo gancho de bronce que habíamos comprado en nuestra luna de miel en España, quitándose los zapatos de cuero italiano en la entrada de mármol, como hacía religiosamente cada día. Yo lo estaba esperando en el salón principal. Había preparado todo con la meticulosidad de un director de orquesta, preparando una sinfonía. Tenía una botella de nuestro vino favorito abierta, ese Rioja Reserva que habíamos bebido en nuestra luna de miel hace tantos años cuando todavía creíamos en los finales felices, y 2 copas servidas con precisión milimétrica, las de cristal de Bohemia que habíamos recibido como regalo de bodas de mis suegros y que solo usábamos en ocasiones especiales, que se habían vuelto cada vez más raras con el paso de los años. ¿Celebramos algo especial esta noche?, me preguntó con curiosidad genuina pero teñida de cautela, deteniéndose en el umbral del salón como un animal que intuye una trampa, pero no puede identificar exactamente dónde está el peligro. Su voz tenía esa prudencia instintiva que adoptan las personas cuando sienten que algo fundamental no está bien en su mundo, pero no pueden identificar exactamente qué pieza del rompecabezas no encaja. Sí, efectivamente celebramos algo muy importante, respondí con calma estudiada, indicándole con un gesto elegante que se sentara en su sillón de cuero favorito, el que había elegido personalmente hace 15 años y que se había moldeado perfectamente a la forma de su cuerpo a lo largo de miles de noches. Celebramos que todavía tenemos la oportunidad, quizás la última oportunidad real, de salvar nuestro matrimonio de 35 años, o al menos de decidir honestamente si realmente vale la pena el esfuerzo monumental que requiere salvarlo. Ricardo se puso tenso inmediatamente, como un gato que percibe la proximidad de un depredador. Sus hombros se encorvaron defensivamente, como si se preparara para recibir un golpe físico, y sus ojos se movieron nerviosamente por la habitación, buscando señales de lo que se avecinaba. ¿De qué estás hablando exactamente, María?, preguntó, su voz traicionando la primera nota de pánico real que había escuchado en meses. ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? Siéntate, Ricardo, repetí, permitiendo que mi voz adquiriera esa firmeza de acero templado que había desarrollado a lo largo de décadas de enfrentar las pequeñas y grandes crisis de la vida matrimonial. Tenemos que hablar de muchas cosas. Cosas que deberíamos haber discutido hace mucho tiempo, conversaciones que hemos estado evitando como cobardes durante meses. Se sentó frente a mí con movimientos rígidos, tomando la copa de cristal con manos que definitivamente no eran del todo firmes. Yo esperé un momento largo, saboreando el silencio tenso, disfrutando del poder inusual de controlar completamente esta conversación por primera vez en meses, quizás en eicos. Era una sensación embriagadora después de tanto tiempo sintiéndome invisible en mi propia casa. Luego, con la lentitud ceremonial de un verdugo que prepara su hacha, saqué una de las fotografías más comprometedoras, la más clara técnicamente, la más reveladora emocionalmente, la que no dejaba absolutamente ningún lugar a dudas sobre lo que estaba sucediendo entre mi esposo y su amante. Y la puse sobre la mesa de centro de caoba entre nosotros, como si fuera una carta ganadora en un juego mortal. Ricardo se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera convertido instantáneamente en una estatua de sal. Su rostro se transformó en una máscara de shock y horror absolutos. La copa de cristal se le cayó de las manos como en cámara lenta, estrellándose contra el suelo de mármol en una explosión de fragmentos brillantes y vino tinto que se extendió como sangre arterial sobre las baldosas claras.
crescendo, irregular que reflejaba las luces del salón como un espejo roto. María, yo... comenzó con voz estrangulada, pero las palabras se murieron en su garganta como pájaros heridos que caen del cielo. 35 años, Ricardo, le dije, con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí misma, mi voz cortando el aire, cargado de tensión como una navaja recién afilada. 35 años completos de matrimonio, de construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, de confianza mutua que creía inquebrantable, de amor, o al menos de lo que yo ingenuamente creía, que era amor verdadero y duradero. Y tú has tirado todo eso por la borda como si fuera basura. Has destruido sistemáticamente todo lo que hemos construido durante más de 3 décadas, por una aventura sórdida con una mujer que podría ser tu hija, y que probablemente ve en ti solo un escalón más en su carrera profesional. No es solo una aventura pasajera, murmuró sin poder mirarme directamente a los ojos, su voz apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado. Joanne, estoy profundamente enamorado de ella, María. Por primera vez en años, tal vez, en décadas, me siento realmente vivo, como si hubiera despertado de un coma emocional que duraba demasiado tiempo. Las palabras me atravesaron como puñales helados clavados directamente en el corazón, pero ya había derramado todas las lágrimas que tenía reservadas para esta traición. Mantuve la compostura exterior, aferrándome desesperadamente a los últimos vestigios de dignidad que me quedaban después de meses de humillación silenciosa. «Ya no más», le dije con una satisfacción fría que me sorprendió por su intensidad. «Patricia ha terminado contigo definitivamente esta misma tarde». Le presenté evidencia fotográfica de quién eres realmente, y ella eligió su dignidad y su futuro por encima de lo que sea que sentía por ti. Te va a llamar mañana por la mañana temprano para comunicarte oficialmente su decisión. Pero quería que lo supieras esta noche. Quería ver tu cara cuando te dieras cuenta de que has perdido tanto a tu esposa como a tu amante en un solo día. Se acabó, Ricardo. Ella ha elegido sabiamente preservar su reputación y su carrera, en lugar de hundirse contigo en este pantano de mentiras y traición. Ricardo me miró con una mezcla explosiva de sorpresa, horror, humillación y algo que podría haber sido respeto, aunque llegaba demasiado tarde para cambiar cualquier cosa significativa. ¿Has hablado directamente con ella? ¿Has ido a su oficina? ¿Qué demonios le has dicho? Exactamente, preguntó, su voz subiendo varios decibeles mientras la realidad de la situación comenzaba a penetrar su conciencia como ácido. Dicho la verdad pura y simple, Ricardo, una verdad brutal que tú nunca tuviste el valor ni la decencia de decirle durante todos estos meses de engaño, que eres un mentiroso consumado y un cobarde emocional, que no mereces ni su amor ni el mío, ni el respeto de nadie, que cualquier mujer que se precie, que tenga un mínimo de autoestima, merece infinitamente algo mejor que un hombre que es capaz de traicionar 35 años de matrimonio sin el menor remordimiento, sin la más mínima consideración, por el dolor que está infligiendo a la persona que más debería proteger en este mundo. Ricardo se levantó de golpe como impulsado por un resorte, su silla de cuero, cayendo hacia atrás con un ruido sordo que resonó por toda la habitación. Su rostro estaba contorsionado por una mezcla tóxica de furia, humillación y desesperación, que lo hacía casi reconocible como el hombre con quien me había casado décadas atrás. «No tenías ningún derecho a hacer eso», gritó con una voz que llenó completamente la habitación, y probablemente se escuchó hasta en la calle. «Mi relación con Patricia no es absolutamente asunto tuyo. Es mi vida privada, mis decisions personales, mi derecho como adulto libre. ¿No es asunto mío?», grité de vuelta, perdiendo finalmente la compostura férrea que había mantenido durante meses de sufrimiento silencioso. Toda la ira acumulada, todo el dolor reprimido, toda la humillación tragada en silencio salió de mí como una tormenta perfecta, como un huracán emocional que había estado gestándose durante demasiado tiempo. «Eres mi esposo legalmente casado. Llevamos 35 años compartiendo no solo una cama, sino una vida entera. Hemos enfrentado juntos la muerte de nuestros padres. Hemos criado hijos, hemos superado crisis económicas, enfermedades, pérdidas. Hemos compartido una casa, una cuenta bancaria, sueños, pesadillas, esperanzas. Por supuesto que es asunto mío cuando decides traicionar todo eso por una aventura con alguien que apenas conoces. Nuestro matrimonio estaba completamente muerto, María», replicó con una crueldad calculada que me golpeó como una bofetada física. Hacía años, tal vez décadas,
que estaba muerto y enterrado. Era solo una cáscara vacía, una actuation patética que manteníamos por pura costumbre social, por comodidad, por miedo al cambio. Muerto, repliqué, mi voz temblando de indignación genuina y dolor profundo. Estaba muerto cuando hacíamos el amor los domingos por la mañana, con la suavidad de la luz entrando por las cortinas. Estaba muerto cuando cenábamos juntos, todas las noches, compartiendo los detalles de nuestros días, nuestras preocupaciones, nuestros pequeños triunfos. Estaba muerto cuando me decías que me querías cada noche antes de dormir, susurrando esas palabras contra mi oído como habías hecho durante décadas. Estaba muerto cuando celebramos nuestro 30º aniversario hace 5 años, con esa cena romántica en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. Eso era exactamente lo que te digo. Pura costumbre sin significado real. Routine vacía, dijo con un desprecio que cortaba como cristal roto. Gestos mecánicos que repetíamos porque no sabíamos hacer otra cosa. Porque era más fácil mantener la farsa que enfrentar la realidad de que ya no sentíamos nada el uno por él. Sus palabras fueron como latigazos que dejaron marcas permanentes en mi alma. 35 años de mi vida, mis mejores años, reducidos despiadadamente a costumbre y rutina por el hombre que había prometido solemnemente amarme, hasta que la muerte nos separara, ante Dios y ante nuestras familias. Definitivamente la rutina, le dije, recuperando la calma con un esfuerzo sobrehumano que me dejó temblando internamente. Mañana a primera hora voy a presentar la demanda de divorcio en el juzgado. Tengo pruebas fotográficas irrefutables de tu adulterio. Tengo testigos dispuestos a declarar sobre tu comportamiento de los últimos meses. Tengo documentación meticulosa de todos tus gastos sospechosos, las cenas caras, los hoteles, los regalos, que no eran para mí. Tengo absolutamente todo lo que necesito para destruirte completamente en los tribunales y obtener la mayor parte de nuestros bienes. María, por favor, espera un momento. Comenzó, su voz ahora teñida de pánico real, cuando la magnitud de las consecuencias comenzó a cristalizar en su mente. No tiene por qué ser así de drástico. Podemos hablar como adultos civilizados. Podemos intentar encontrar una solución que funcione para ambos. Podemos ir a terapia matrimonial. No, le dije con una firmeza absoluta que había tardado 60 años en desarrollar. Se acabó para siempre. No hay absolutamente nada que arreglar, porque no queda nada que valga la pena salvar. Vete de esta casa inmediatamente. Vete esta misma noche sin excusas ni dilaciones. Haz una maleta con lo esencial y vete de aquí. Y no te atrevas a volver hasta que tengas algo que realmente valga la pena decir. Algo que pueda comenzar a reparar, aunque sea una fracción del daño monumental que has causado a nuestro matrimonio y a nuestras vidas. Tras descubrir la traición de su esposo Ricardo, María enfrenta la dolorosa ruptura de su matrimonio de más de 30 años. Ricardo, atrapado entre la culpa y la añoranza por su aventura con una mujer más joven, decide marcharse definitivamente. Aunque al principio María se siente devastada, con el tiempo transforma su dolor en una fuente de fortaleza y libertad personal. En superado el divorcio, que se resuelve sin conflictos legales, gracias a pruebas concluyentes de la infidelidad, María encuentra un nuevo sentido en su vida. Su trabajo como fotógrafa adquiere una profundidad emocional inédita, marcada por su experiencia vital. Aprende a ver más allá de las apariencias y a valorar la complejidad de las historias humanas detrás. Década y Mogen Ricardo intenta volver meses después, arrepentido y solo, pero María rechaza la propuesta con firmeza. Ya no es la misma mujer. Ana ha redescubierto su independencia, su fuerza y su pasión por vivir. Comienza a viajar, a hacer nuevas amistades y a disfrutar de una vida plena que antes había postergado. Ahora, con 62 años, María se siente protagonista de su propia historia, una historia de traición transformada en renacimiento, escrita con valentía, decisión y dignidad. No is on final, sino el comienzo de una nueva etapa donde, por fin, vive con plenitud, autenticidad y libertad.